Pues nuestro primer mensaje semanal del año 2024 y vamos a leer de Sofonías capítulo 3 del 1 al 20. Sofonías 3 del 1 al 20 y pues de 5 en 5 comenzamos con Roxana. Sofonías. 3. Cuando llegue a mí. No. Ahí de la ciudad grande. Sofonías 3. Del 1 al 20. 5 en 5. Sí. Ay, perdón, voy a sacar mis lentes. Está bien. Sí. Los mensajes oyen, pero no escuchan. Y algunos, si no nos ponemos los lentes, no vemos. Es que esta letra está muy chiquita. En el mío sí leo muy bien. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis expatriados traerá mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán, sin que nadie los atemorice. Canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardarás silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión. El oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada
y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Amén. Y como decía, el mensaje se titula Oyen, pero no escuchan. Hay quien oye, pero no escucha. Oír no es lo mismo que escuchar. Para ser receptivo, se necesita tener la capacidad de no solo oír, y no solo oír el mensaje emitido por alguien más, sino que es necesario, si estamos cara a cara, leer los gestos, descifrar las emociones contenidas y toda la información que las palabras pueden no estar transmitiendo. A nivel relacional, el no escuchar puede generar consecuencias dañinas o problemáticas. La buena comunicación es clave para alcanzar objetivos y para crear un clima de armonía que facilite las condiciones para dar lo mejor de uno. El ser humano es un ser social y como tal necesita de los demás. Nos agrupamos para sobrevivir y la comunicación ha sido la herramienta que ha permitido la convivencia. Pero comunicarse unos con otros no consiste en hablarnos si no entendemos. Entonces es necesario que nos estemos entendiendo y para ello es básico escucharse. August von Platen-Hallemünde vivió de 1796 a 1835. Fue un poeta y dramaturgo alemán y dio un consejo que vale la pena tomar en cuenta. Observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho. Y mamá hubiera dicho, la pregunta más tonta es la que no se hace. Los narcisistas nunca atienden perspectivas ajenas. Para ellos la única verdad es la que ellos tienen. Y por si esto no fuera poco, toda conversación carecerá de interés si no son ellos el centro de todo argumento, anécdota o referencia. Pero esta no es la única razón por la que la gente no escucha. El enojo contenido cierra los oídos. En ocasiones, el enojo puede ser con nuestro interlocutor, pero en otras ser producto de un mal día en el trabajo o el tráfico. Pero también el dolor llega a cerrar los oídos. En fin, hay muchas variantes que pueden afectar el humor de alguien y lo peor no es el no escuchar, sino buscar no quién me la hizo, sino quién me la pague. También hay personas que oyen, físicamente pueden estar presentes, pero no escuchan, porque solo tienen en cuenta sus puntos de vista y no tienen el mínimo interés por entender otros. Hay quienes no escuchan porque son ellos quienes desean llevar las riendas de la conversación. Es algo común y sobre todo frustrante. Son esas personas que oyen, que están ante nosotros, pero que no escuchan porque están pensando en lo que van a decirnos a continuación. Su único afán es llevar las riendas del diálogo y acaparar cada palabra. Lo que nosotros podamos decir en realidad no les importa ni un ápice. Y la verdad es que antes cuando me topaba con alguien así, me molestaba y trataba de hacerle entender. Hoy sí percibo que es uno de esos que tiene otros datos, aunque sea un ignorante del tema, simplemente mantengo la conversación en un plano baladí y en cuanto tengo la oportunidad, bye bye, me alejo. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la importancia de escuchar? Y el primer punto que quiero marcar es escuchar con cuidado a Dios. Deuteronomio 12:28. Deuteronomio 12:28. Amén. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Amén. La Reina Valera contemporánea dice, ten cuidado y escucha. Y esto es curioso porque los verbos en hebreo tienen la misma raíz. Tener cuidado es shamar, vigilar, mirar, proteger, guardar, obedecer un mandamiento con diligencia y en detalle. Y escucha es shamá, oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. El contexto del capítulo de Deuteronomio tiene que ver con los preceptos y las normas que Israel debería de poner en práctica. Y estas debería ponerla en práctica una vez que hubiese cruzado el Jordán y tomado posesión de la tierra prometida. Y estas normas tenían que ver con un lugar único para ofrecer sacrificios, al cual llevarían los diezmos, las ofrendas y los votos voluntarios. Si el pueblo obedecía lo que Dios les decía, estarían haciendo lo bueno y lo recto a los ojos del Señor. Y la promesa dada por Él es que no solo le iría bien a esa generación, sino también a todos sus descendientes. Y hay descendientes que gozan de bendiciones, no porque se las merezcan, sino por sus antepasados. Pero llega un momento en que el juicio los alcanza. Bueno, nosotros conocemos la historia. Cuando el pueblo obedeció, prosperó y tuvo éxito en todo lo que emprendía. Sus enemigos no lograron conquistar a Israel, pero generalmente el pueblo fue desobediente y pagó las consecuencias de darle la espalda a las bendiciones que Dios les había ofrecido si obedecían. Y eso es algo que muchos no han entendido. Para recibir las bendiciones de Dios, no basta con decirse cristiano. No basta con tener una religión. Tampoco sirve en el largo plazo tener antepasados que sí hayan tenido una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, demostrada a través de una vida de obediencia. Para ellos fue útil. A sus descendientes les alcanza la bendición por un corto plazo. Tampoco es suficiente conocer la Biblia y poder citar versículos de memoria. Y mucho menos si quiere usar esos versículos sacados de contexto para exigirle a Dios que cumpla algo que yo quiero. Como si Dios tuviese que cumplir los caprichos personales, porque alguien pretendió decretar. Como si tuviese algún poder para ordenarle a Dios y vivir su vida sin obedecerle. Y mucho menos haber nacido de nuevo. Mateo 7:21. Amén. No todo el que me Amén. dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces no basta con decir que Jesús es el Señor. Hay que obedecer. Cualquiera puede pedir ser bautizado y cumplir los requisitos para cumplir con esa ordenanza. Porque, a fin de cuentas, quien la lleva a cabo es incapaz de conocer lo que hay en el corazón de aquel a quien sumerge en el agua. Romanos 10, del 8 al 11. Del 8 al 11. Amén. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Entonces yo puedo dar testimonio de que alguien confiesa con sus labios, pero yo no puedo ver su corazón. Y el ser parte de un libro que enlista a los miembros de una iglesia
no tiene ningún valor, cuando tal nombre no se encuentra en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 12 al 15. Amén. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. ¿Cuándo es que soy inscrito en el libro de la vida? Cuando tomo una decisión por Cristo, cuando nazco de nuevo, cuando soy bautizado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, que es lo mismo en griego. Cuando recibí ese sello, que es el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. Cuando creí y confesé, aunque no me hayan bautizado en agua. Pero si eso no sucedió en mi vida, pues voy a terminar en el lago de fuego. Yo no. Decía que Israel no fue constante en su obediencia. Y conocemos todas las calamidades que tuvieron que enfrentar. Y aunque el dicho dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, Pablo lo refuta. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que podemos escarmentar en cabeza ajena. Simplemente hay que leer en la Biblia qué es lo que sucede cuando alguien desobedece. Y te pregunto, ¿te consideras parte del pueblo de Dios? Deuteronomio 26, 16 al 19. Amén. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Entonces, para ser parte del pueblo de Dios, pues hay que obedecerle. Escuchar a Dios es obedecerle. Otro punto que quiero marcar es, escucha lo que la Biblia dice. Segundo de Reyes 17, 24 al 41. Segundo de Reyes 17, 24 al 41. Si quieren, de 5 en 5. Comenzamos con Cristian, que ya lo tiene. Segundo de Reyes 17, 24 al 41. 24 al 41. Y Cristian, que ya lo tiene. De 5 en 5. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí
a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y ya vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 29. Pero cada... No, ya se movió. 29. Sí, pues que se movió. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación es su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nifhaz y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán y ante Él se inclinarán y a Él ofrecerán sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre, y no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que el Señor su Dios temerán, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Amén. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Johanna Broda Pruja nació en 1943. Todavía está viva. Es una investigadora austríaca que ha vivido en México por más de 40 años. Especializada en estudios mesoamericanos concernientes a las concepciones de tiempo y espacio en los pueblos antiguos de México y sus relaciones con lo ritual y la arqueoastronomía. En el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, desde 1980, ya llovió, investiga el sincretismo y la reelaboración simbólica en los pueblos y culturas indígenas desde la época prehispánica, así como los antecedentes de las religiones indígenas en el desarrollo de la civilización en Mesoamérica. Broda define el sincretismo como una reelaboración simbólica de creencias, prácticas y formas culturales, lo cual acontece por lo general en un contexto de dominio y de la imposición por la fuerza, sobre todo en un contexto multiétnico. Por otra parte, Javier Nogués, un profesor investigador del Colegio Mexiquense, dedicado al estudio y publicación de códices coloniales del Centro de México, y miembro del Comité Científico Editorial de la revista Arqueología Mexicana. Él ha recopilado información sobre el culto prehispánico en el Tepeyac, Atonantzin, que se traduce como la madre de los dioses o nuestra madre, Miano. Ixpuchtli o Ixpochtli, que significa virgen o doncella. Tonán, que es otra variedad de nuestra madre. Y sus principales fuentes son 3 escritores franciscanos:
Fray Bernardino de Sahagún, Fray Antonio de Ciudad Real y Fray Juan de Torquemada. Jacinto de la Serna, un escritor novohispano, es quien entrega el nombre de Tititl para la fiesta que se dedicaba a las deidades femeninas del Tepeyac. El náhuatl está difícil. La cual se celebraba a fines de diciembre y principios de enero, en el periodo 1519-1520. Bueno, a 492 años de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, se calcula que en el 2023 más de 11 millones de personas peregrinaron a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Cerrando los números, sería algo así como 1 de cada 10 mexicanos. Y a lo largo de la historia se ha podido saber que existen varias tradiciones y sitios sagrados donde actualmente miles de feligreses rezan en pro de algún personaje cristiano, sin saber que esos mismos lugares fueron templos donde se rendía culto a los dioses mexicas. Actualmente se estima que el Vaticano venera a más de 7,000 santos, de los cuales algunos de ellos tomaron el lugar de los dioses prehispánicos. ¿Pero a qué vienen esos datos? Muy sencillo, como dijo el autor del libro Segundo de Reyes, respecto a los nuevos residentes de Samaria, que fue por allá del 721 a.C. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos, y podemos decir bisnietos y tataranietos. Bueno, no hay leones que estén matando a los pobladores de México. Pero en lo que va del sexenio de López Obrador, al menos se han registrado 135,000 homicidios en carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con Peña Nieto hubo alrededor de 90,000, así que ya rompió el récord. Si a eso se le suman los cerca de 110,000 desaparecidos y los más de 600,000 muertos a causa del COVID-19 que calcula la OMS, tenemos una enorme cantidad de muertos. Y no estoy contando a los 52 del Otis. Y cabe preguntarse, ¿cuántos de ellos experimentarán la segunda muerte porque nunca nacieron de nuevo? Apocalipsis 2:11. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Apocalipsis 20:14. Amén. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. ¿Me toca? Amén. El 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. La Biblia prohíbe hacer imágenes, postrarse ante ellas, rendirles culto, veneración o adoración. Éxodo 20:3-5. Amén. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo a la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5, del 7 al 9.
¿De cuál al cual? 5, del 7 al 9. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Amén. Pero aunque lo oyen, no lo escuchan. Y si crees que estamos leyendo de una Biblia que no dice lo correcto de estos mandamientos, búscalo en la Jerusalén, búscalo en la latinoamericana, y vas a ver que Dios prohíbe hacer imágenes y postrarse ante ellas. Así que lo diré una vez más, y espero que no solo oigas, sino que escuches y obedezcas. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos de Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven ni oyen, ni con todo el corazón, ni comen ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios. Y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es compasivo. No los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Eso viene en Deuteronomio 4, 23 al 31. Y decía que el dicho es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero es de sabios escuchar lo que dicen las Escrituras, escuchar lo que dice la Biblia, ver lo que le sucedió a Israel por desobediente y evitar caer en el mismo error. Escucha la Biblia y obedece. Un tercer punto es escucha a Jesús. Juan 8, 42 al 47. Juan 8, 42 al 47. Amén. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla, pero es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron:
¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Amén. Amén. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? O como dice la 60, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y lo que viene después es bien duro, porque son hijos del diablo. La palabra que utiliza aquí el griego para escuchar es akuo, que es igual que el shema en hebreo. Oír, percibir con los oídos, escuchar, entender, enterarse, hacer caso, comprender. Según un cálculo realizado por The Washington Post, en todos sus actos, declaraciones y tweets, Trump acumuló durante su mandato 30.573 afirmaciones falsas, engañosas o incomprobables. Bueno, mientras que en 4 años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado 101.155 mentiras. Un promedio de 103 por conferencia de prensa. El 230% más de las que Donald Trump dijo durante su gobierno. Según un informe de Spin-Taller, de comunicación política. Esos números y la aceptación de aprobación ciudadana del 56% que tiene en su 5º año de gobierno, para mí, son un indicador de que al mexicano le gusta que le mientan. Y más que el cielito lindo, debiesen entonar la canción Miénteme, del chapaneco Armando Domínguez Borrás, que vivió de 1921 a 1985, más conocido como el Chamaco Domínguez. Y para quien no conoce la canción, dice: miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Si solo escucharan las mentiras de un político, sería malo. Pero escuchan las mentiras del diablo, y eso es terrible. Porque son incapaces de entender a Jesús. Les cuesta trabajo recibir las buenas nuevas de salvación. Y se conforman con los ritos de una religión, la que quieras nombrar, que no los puede salvar de una separación eterna de su Creador. Sin embargo, el Espíritu Santo continúa con su labor de convencer de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve, si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, el Evangelio. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Eso lo encuentras en Romanos 10, 13 al 17. Escucha a Jesús y serás libre del padre de la mentira. La conclusión la vamos a encontrar en Proverbios 15, del 30 al 33. Proverbios 15, del 30 al 33. Amén. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma,
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Amén. La nueva Biblia de las Américas dice: aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida. Reina Valera dice en lugar de reprensión, amonestación. Y la amonestación, más que una represión, que quiero compartirte, es que si quieres ser libre del padre de la mentira, escuches a Jesús. Que no te conformes con tener una religión, por vistosos o antiguos que sean sus ritos, ni siquiera porque forme parte de una tradición familiar, sino que escuches a la Biblia y la obedezcas, porque te es necesario nacer de nuevo para poder tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios mediante Jesucristo. Y si dices que ya la tienes, obedece y sé testigo de Jesucristo, llevando las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Haz discípulos. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Y Mateo 28, 18 al 20, que no puede faltar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sé un embajador de Cristo. Segunda a los Corintios 5, 17 al 21. ¿17 cuál? 17 al 21. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Quien escucha a Dios, le obedece. Amén. Y Señor, pues queremos ser obedientes. Y cada vez que pedimos oír tu voz, que realmente la estemos escuchando. Y que nuestras acciones muestren que te hemos oído, que te hemos escuchado. Que pongamos por obra aquello que tú nos has ordenado. Gracias porque antes de que nosotros te amáramos, tú nos amaste. Porque si te escogimos es porque tú nos has escogido también. Gracias por ese amor, Señor, pero también gracias por el don o dones espirituales que nos has dado para que el Espíritu Santo nos use y cumplamos con tu voluntad. Que, Señor, a lo largo de los días que tú nos das en esta tierra, seamos siervos útiles, seamos obedientes y cumplamos con lo que tú nos dices. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y
Amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Espero que escuches, no solamente oigas. Y que escuches a Dios, no a mí. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.